Un león debería haberlo visto como una presa, un niño indefenso, arrastrándose por el barro, luchando por avanzar. Pero en lugar de atacar, la gran bestia se quedó inmóvil, con las orejas temblando y los ojos fijos en las pequeñas y desesperadas manos del niño. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los que escucharon la historia y reveló un lado de la naturaleza salvaje que pocos creían posible. La sabana estaba tranquila aquella tarde. El aire era pesado por el calor y el zumbido de las cigarras. Un niño pequeño, de no más de 3 años, se arrastraba por un camino polvoriento cerca del río. Tenía la ropa rasgada y las piernas cubiertas de barro. Se había alejado demasiado. Estaba solo y cada movimiento le debilitaba más. No vio la figura dorada que le observaba desde la hierba alta. Un león macho, enorme y marcado por innumerables batallas, descansaba a la sombra. El débil sonido de los sollozos del niño le atrajo. Los depredadores no debían dudar, pero había algo diferente en aquella escena. El niño tropezó de nuevo y cayó hacia adelante, raspando el suelo con las manos. El león se acercó sigilosamente, con la melena brillando al sol y las patas silenciosas sobre la tierra. Con cada paso, el aire se volvía más denso y la línea entre el peligro y el milagro se hacía más delgada. Entonces llegó el momento. El niño levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, y vio al gran león que se alzaba sobre él. En lugar de rugir, la bestia bajó la cabeza lentamente, como si estuviera estudiando la frágil vida que tenía ante sí. Nadie podía imaginar lo que el león decidiría hacer a continuación. La sombra del león cayó sobre el niño como un gran telón, envolviéndolo en silencio. El niño se quedó paralizado, con el pequeño pecho agitado por la respiración entrecortada y una mancha de suciedad en la mejilla. No tenía palabras para describir lo que se cernía sobre él, solo un instinto primario que le susurraba peligro. Le temblaban las manos mientras las presionaba contra la tierra, tratando de gatear hacia atrás, pero ya no le quedaban fuerzas. El león bajó la cabeza, dilatando las fosas nasales mientras olfateaba. Podía oler el miedo, el sudor y el débil aroma dulce de la juventud. Normalmente, tal vulnerabilidad habría desencadenado el instinto cazador. Sin embargo, en lugar de mostrar los dientes, inclinó su enorme cabeza y se limitó a mirar. Sus ojos ámbar, salpicados por la luz del sol, se encontraron con la mirada pálida y llorosa del niño. El niño dejó escapar un suave sollozo. Sus pequeñas piernas se arrastraban detrás de él mientras intentaba una vez más alejarse, pero cayó de bruces en el polvo. El sonido, débil y lastimero, hizo que el león parpadeara. Se acercó, haciendo temblar la tierra bajo su peso, pero mantuvo las garras ocultas. Desde las acacias cercanas, un par de buitres se movieron inquietos, agitando las alas al percibir algo inusual. Esperaban un festín, pero lo que presenciaron los inquietó incluso a ellos. El rey de la sabana no se comportaba como un depredador. El niño gimió presionando la mejilla contra el suelo. Sus pequeñas manos se aferraban a matas de hierba. No tenía ni idea de dónde estaba, ni de lo lejos que estaba de su hogar. Su mundo se había reducido al calor del sol, a la sequedad de su garganta y a la presencia imposible que se alzaba sobre él. El león se inclinó más, rozando la piel del niño con su melena. Un profundo rugido surgió de su pecho. No era un rugido, sino algo más suave, casi como un ronroneo mezclado con un trueno. La vibración recorrió el pequeño cuerpo del niño. En lugar de gritar, se quedó quieto, como si una parte primitiva de él reconociera la seguridad en ese sonido. Pasaron los minutos, que se alargaron hasta convertirse en una eternidad. El león dio vueltas, olfateando el frágil cuerpo del niño, rozando con el hocico la tela rasgada de su camisa. Empujó suavemente el hombro del niño, lo suficiente para hacerle rodar sobre su espalda. Los ojos del niño se abrieron de par en par, brillantes por las lágrimas, pero no se resistió. Simplemente miró hacia arriba, demasiado débil para oponerse. El león se apartó y se sentó pesadamente sobre sus cuartos traseros. Su cola se agitaba en el polvo, cada movimiento lento y deliberado.
Podría haber acabado con la vida del niño de un solo zarpazo, pero en lugar de eso, optó por la quietud. Entonces ocurrió algo asombroso. El niño levantó una mano temblorosa. Sus diminutos dedos rozaron la pata del león, áspera, enorme, marcada por batallas que el niño nunca podría imaginar. El contacto duró solo un segundo antes de que su mano cayera, pero fue suficiente. El león parpadeó y una calma profunda, casi solemne, se instaló entre ellos. A lo lejos, la sabana contuvo la respiración. Los pájaros callaron. Incluso el viento pareció detenerse, como si no quisiera perturbar ese frágil momento. La respiración del niño se ralentizó. El cansancio venció al miedo y sus párpados se cerraron. Se desplomó hacia un lado, demasiado débil para mantenerse despierto. El león se inclinó hacia adelante una vez más, rozando con la melena el costado del niño, como si comprobara si aún respiraba. Satisfecho, la bestia se puso de pie y miró a su alrededor, escudriñando el horizonte con sus afilados ojos dorados. Los depredadores acechaban por todas partes, hienas merodeando en las sombras, chacales esperando un momento de debilidad. Pero ninguno se atrevía a acercarse mientras él montaba guardia. El león se colocó junto al niño, bajando el cuerpo hasta el suelo para que su costado presionara ligeramente la espalda del niño. El calor se extendió por el frágil cuerpo del niño, un calor que le susurraba: «No estás solo». El niño se movió ligeramente, entreabriendo los labios como para llamar, pero no salió ningún sonido. En lugar de eso, se quedó allí, medio acurrucado contra el león, con su pequeña mano agarrando un mechón de pelo. La noche se acercaba. La sabana se bañaba en una luz carmesí. El león permanecía inmóvil, su gran pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Cada respiración tranquilizaba al niño, que se hundía más profundamente en un sueño agotador. Durante horas permanecieron así, el rey y el niño, el depredador y la presa, pero algo más grande que el instinto los mantenía unidos. Quizás era misericordia, quizás era curiosidad, o quizás, en el lenguaje crudo de la supervivencia, el león había reconocido algo universal. Los pequeños e indefensos merecen protección. A medida que la oscuridad se intensificaba, unos ojos lejanos observaban. Las hienas gemían dando vueltas, pero ninguna se atrevía a acercarse. Los chacales se escabulleron. Incluso los buitres abandonaron su vigilia, aleteando silenciosamente hacia el horizonte. El león se levantó una vez durante la noche, escudriñando el perímetro con un gruñido grave y sordo que hizo huir a todas las criaturas que acechaban. Luego regresó al lado del niño, enrollando su cuerpo protectora alrededor de él, con la melena cubriéndolo como una manta contra el aire fresco de la noche. Cuando llegó el amanecer, con el cielo teñido de naranja y rosa, el niño se despertó. Parpadeó ante la luz, con la confusión reflejada en su rostro. Por un instante, pensó que había sido un sueño, que el calor que sentía contra él era una manta, no una bestia. Entonces se volvió y vio los ojos ámbar del león, que seguían observándolo, esperando. Los labios del niño temblaron, pero esta vez no hubo gritos ni sollozos. Volvió a extender la mano y rozó el pelaje. El león emitió un sonido grave, que no era de ira ni de hambre, sino algo parecido a una promesa. Y en ese momento quedó claro, el león había tomado una decisión. No haría daño al niño, lo protegería. Pero, ¿hasta dónde podría llegar esa protección? ¿Y qué pasaría cuando otros, humanos o animales, los descubrieran juntos? El sol de la mañana subía, extendiendo su luz por la sabana. El rocío brillaba en la hierba, los pájaros comenzaban su coro y el mundo parecía renacer tras la larga noche. Pero para Adam, el niño que gateaba por el polvo, el amanecer no traía claridad, solo más preguntas. Parpadeó al mirar la melena dorada que se alzaba sobre él, el león que se había quedado toda la noche, vigilando como un guardián en lugar de como un depredador. El niño se movió, arrastrando sus débiles piernas por el suelo. Tenía hambre, sed y estaba confundido,
pero menos asustado que antes. La bestia a su lado irradiaba una extraña calma y, aunque su corazón latía con fuerza, el niño se sentía extrañamente seguro. Su pequeña mano se aferró a la espesa melena del león, agarrándose a ella como si fuera una cuerda que lo anclaba a la vida. El león se levantó, estirando su enorme cuerpo, y dio unos pasos hacia adelante. Se volvió, gruñendo suavemente, como para llamar al niño. El sonido era profundo, pero no tenía nada de amenazante, solo era una invitación. El niño obedeció, avanzando lentamente con los brazos temblorosos, arrastrándose por la tierra húmeda hacia el rey de los animales. Sin que ellos lo vieran, unos ojos los observaban desde lejos. Un grupo de aldeanos que buscaban frenéticamente al niño desaparecido había divisado un movimiento cerca del antiguo camino del río. Sus corazones latían con fuerza mientras se acercaban sigilosamente, pero se detuvieron en seco cuando la escena se reveló ante ellos. Un niño pequeño, gateando indefenso, y un gran león caminando pacientemente delante de él, deteniéndose cada pocos pasos para mirar atrás. Los aldeanos se quedaron sin aliento. Una mujer se tapó la boca con las manos, con lágrimas en los ojos. Es él, el niño desaparecido, pero el león. ¡Atrás!, siseó uno de los hombres levantando su lanza. Todo su cuerpo temblaba, dividido entre el instinto y la incredulidad. La bestia lo está llevando a la muerte. Debemos atacar ahora. Otro negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. No, mira más de cerca. El león está protegiendo al niño. El grupo se quedó paralizado, sin saber qué creer. Aquella escena desafiaba todas las reglas que conocían sobre la sabana, todas las historias que se contaban alrededor del fuego sobre cazadores y presas. El león se detuvo y se volvió hacia los aldeanos. Sus ojos ámbar se entrecerraron y sus músculos se tensaron. El niño, sintiendo el peligro en el aire, gimió y volvió a alcanzar la melena. El león bajó la cabeza y rozó suavemente la mejilla del niño antes de levantarla hacia los humanos. Un gruñido resonó entre la hierba, bajo, constante, una advertencia. Los aldeanos retrocedieron con el valor flaqueando. «Llamad a los demás», susurró uno. «Debemos traer más hombres con rifles. No podemos dejar que esta bestia viva». Pero la mujer, con las manos temblorosas, negó con la cabeza con vehemencia. «Mirad al niño. Está vivo gracias a ese león. Si atacamos, podemos condenarlos a ambos». El debate se extendió por el grupo, cada voz llena de miedo y asombro. La idea de que un león pudiera elegir la misericordia parecía imposible, y sin embargo, la prueba estaba ante sus ojos. El niño volvió a estirarse hacia adelante, arrastrándose otro palmo por la tierra. Su débil voz llegó hasta los aldeanos. «No, no os vayáis». Sus palabras eran entrecortadas, apenas audibles, pero paralizaron a los humanos. No les estaba llamando a ellos, le estaba hablando al león. La bestia respondió bajándose una vez más y tumbándose protectora junto al niño. El polvo se levantó cuando su enorme cuerpo se hundió en la tierra. Sus ojos dorados permanecieron fijos en los aldeanos, desafiándoles a poner a prueba su paciencia. Uno de los hombres bajó la lanza, conmocionado. «Esta no es una bestia cualquiera. Matarlo sería destruir un milagro». Otro escupió al suelo, desgarrado. «O es un truco del hambre. Espera a que nos vayamos, luego se alimenta». Pero cuanto más observaban, menos convincente resultaba ese argumento. La postura del león no era de hambre, sino de protección. Cada sutil movimiento de su cola, cada movimiento de sus orejas, cada gruñido a las hienas que se acercaban, hablaba de protección, no de depredación. Por fin, la mujer dio un paso adelante, con las manos en alto en señal de paz. La mirada del león se posó en ella, y sus labios se curvaron en señal de advertencia. Ella se quedó paralizada, con la voz suave pero firme. «No queremos hacerte daño, solo queremos al niño. Has hecho lo que ninguno de nosotros podría haber hecho. Lo has mantenido con vida». El niño se movió y volvió a levantar la vocecita. «Mamá».
Las rodillas de la mujer se doblaron, cayó al suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, hijo mío, estoy aquí». Se estiró hacia él, pero el león volvió a gruñir, negándose a ceder. El aire estaba cargado de tensión. Cada segundo parecía una eternidad. Los aldeanos susurraban, divididos entre el miedo y la reverencia. Actuar precipitadamente podría costarle la vida al niño. Esperar significaba entregar su poder a una criatura a la que siempre habían temido. Finalmente, el león tomó una decisión. Empujó suavemente al niño con la cabeza, instándole a avanzar. El niño se arrastró por los últimos metros de tierra y se derrumbó en los brazos de su madre. Ella lo abrazó, sollozando, abrumada por el alivio. El león se levantó, imponente una vez más, y le dio la espalda. Caminó lentamente hacia la hierba alta, con la melena ondeando al sol. Cada paso irradiaba autoridad. No miró atrás, no exigió agradecimiento. Había dado su regalo y ahora regresaba a la naturaleza. Los aldeanos observaron en silencio cómo la bestia desaparecía en la sabana, con el eco de su rugido aún en sus oídos. Nadie habló durante mucho tiempo. Simplemente abrazaron al niño y trataron de comprender lo que habían presenciado. Algunos dijeron que era una señal de los espíritus. Otros susurraron que el león no era un animal cualquiera, sino un guardián enviado por la propia tierra. Creyeran lo que creyeran, una verdad era innegable. El niño vivía, no gracias a los humanos, sino a la misericordia del rey de los animales. Y mientras los aldeanos lo llevaban a casa, la historia ya había comenzado a difundirse, una historia que cambiaría para siempre su forma de ver la naturaleza. Cuando los aldeanos regresaron con el niño en brazos de su madre, todo el pueblo los esperaba. El niño estaba pálido, con la cara manchada de tierra, pero tenía los ojos abiertos y respiraba con regularidad. Una ola de alivio recorrió la multitud, pero sus preguntas surgieron como un trueno. ¿Cómo has sobrevivido a la noche? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Seguía allí el león? La voz de la madre temblaba mientras hablaba. El león no le hizo daño. Se quedó con mi hijo. Lo protegió. Lo vi con mis propios ojos. Las palabras se extendieron entre la multitud como la pólvora. Exclamaciones, murmullos, incredulidad. Los hombres intercambiaron miradas inquietas. Las mujeres apretaron con más fuerza a sus hijos y los ancianos se apoyaron pesadamente en sus bastones, como si lucharan por conciliar el conocimiento ancestral con una nueva verdad. Un cazador dio un paso al frente con expresión severa. No podemos permitir esto. Un león que se siente cómodo cerca de los humanos es peligroso. Hoy ha protegido al niño. Mañana puede ver a otro niño como presa. Pero la mujer negó con la cabeza, aferrándose con fuerza a su hijo. No, tú no lo has visto. Ha tenido muchas oportunidades, pero no le ha hecho daño. Lo ha protegido, como lo haría uno de los nuestros. Otro hombre, más joven y cauteloso, tomó la palabra. Quizá los espíritus han enviado a esta bestia. Quizá sea una señal, una advertencia o una bendición. Matarlo sería desafiar a algo más grande que nosotros. Los argumentos estallaron a la vez. Las voces se alzaron y se enfrentaron. Algunos pedían la caza, insistiendo en que el miedo era más sensato que la fe. Otros exigían paciencia, creyendo que el león había mostrado misericordia por una razón. Una anciana, con el pelo plateado y los ojos agudos como los de un águila, alzó la voz por encima del ruido. «Basta», ordenó. Se hizo el silencio. Se dio un paso adelante, apoyándose en su bastón tallado. «Soy vieja y he oído muchas historias. Los leones han matado nuestras cabras, nuestro ganado, incluso a nuestros familiares, pero nunca he oído hablar de un león que protegiera a un niño durante toda la noche». Se giró lentamente, recorriendo con la mirada a la multitud. Esta no es una bestia cualquiera, no es el hambre lo que lo guía, sino otra cosa. Quizás sea un mensajero, quizás un protector, pero sea lo que sea, debemos tratar este momento con cuidado. La decisión que tomemos ahora resonará en las vidas de nuestros hijos.
Los aldeanos murmuraron, inquietos. Algunos asintieron con la cabeza, otros seguían agarrando con fuerza sus lanzas, reacios a abandonar sus viejos temores. El cazador escupió al suelo. ¿Y si mañana el león vuelve al pueblo? ¿Y si decide poner a prueba su misericordia de nuevo, pero con un resultado diferente? ¿Vamos a arriesgar la vida de nuestros hijos por una simple creencia? El anciano lo miró sin pestañear. ¿Y si matarlo nos condena a la ira de la tierra? ¿Y si la misericordia, una vez ofrecida, debe ser devuelta? El debate se prolongó hasta bien entrada la noche. Las familias se apiñaban alrededor de las hogueras, susurrando historias de espíritus, presagios y reyes de la sabana. Los niños yacían despiertos, con los ojos muy abiertos, imaginando la melena dorada y los grandes ojos que habían observado a su amigo en la oscuridad. Dentro de su cabaña, la madre abrazaba a su hijo. Este se removía en su sueño, murmurando una y otra vez, «León, león». Su pequeña mano se aferraba al aire, como si aún buscara la melena a la que se había agarrado durante la noche. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. Ella sabía lo que había visto, y ningún argumento podría quitárselo. Mientras tanto, los cazadores preparaban sus armas en silencio, afilando las lanzas y comprobando las cuerdas de sus arcos. Estaban decididos. Fuera el león un espíritu o una bestia, no pondrían en peligro la aldea. Al amanecer, lo rastrearían. Pero otros tenían planes diferentes. Un grupo de aldeanos más jóvenes se reunió cerca de la orilla del río, liderados por la mujer de cabello plateado. «No debemos dejar que lo maten», susurró. «El león eligió la misericordia. Si respondemos con violencia, no solo lo deshonramos a él, sino también a nosotros mismos». La división era total. El miedo contra la fe, la cautela contra el valor. La aldea nunca se había enfrentado a una elección así. Lejos, en la sabana, bajo las estrellas, el león yacía tumbado en la hierba alta, con los ojos dorados entrecerrados. El cachorro al que había protegido se había ido, había regresado con los suyos, pero el olor del niño aún permanecía en su melena. A su alrededor, las hienas aullaban en la distancia, los chacales merodeaban y los buitres volaban en círculos, pero ninguno se atrevía a acercarse. Se había enfrentado a los hombres y había perdonado la vida a uno de ellos. Algo había cambiado en él, aunque no sabía decir qué. La noche se hizo pesada y silenciosa, solo rota por el susurro de la hierba al viento. El rey de los animales esperaba, sin saber que con la salida del sol llegarían los humanos, no con gratitud, sino con su juicio. La mañana amaneció carmesí, con el sol sangrando en el horizonte como una herida. Los cazadores partieron temprano, con las lanzas relucientes y los arcos al hombro. Sus rostros estaban sombríos y cada paso era pesado, lleno de determinación. Hablaban poco, sus mentes ya estaban en la caza. Para ellos, la misericordia del león no significaba nada. No se podía confiar en un depredador tan cercano a la vida humana. La anciana de cabello plateado los observaba partir desde el borde de la aldea. Su corazón estaba turbado. Había visto lo suficiente en la vida como para saber que el miedo a menudo se disfraza de sabiduría. Susurró una plegaria al viento que se levantaba, esperando que la tierra misma protegiera a la bestia que había mostrado misericordia. Mientras tanto, la madre del niño se negaba a quedarse quieta. Su hijo se había despertado con sueños febriles, agarrando su ropa con su pequeña mano y susurrando «León», una y otra vez. Ella sabía lo que eso significaba. Se había forjado un vínculo en aquella noche de peligro y maravilla, y no le correspondía a ella romperlo. En contra de las protestas de sus vecinos, envolvió a su hijo en un chal y siguió el camino de los cazadores, decidida a proteger a la criatura que una vez había protegido a su niño. Los cazadores avanzaban rápidamente, siguiendo las huellas a través de la hierba cubierta de rocío. Las huellas del león eran fáciles de seguir, impresiones anchas y profundas marcadas en la tierra, que conducían hacia un grupo de afloramientos rocosos cerca del viejo bosque de acacias. Uno de los cazadores levantó una mano, indicando al grupo que se detuviera. Ahora podían oírlo.
el rugido sordo de un león, resonante y constante, vibrando en el aire de la mañana. La bestia estaba cerca. Avanzaron sigilosamente, con las lanzas preparadas y el corazón latiendo con fuerza. Entonces lo vieron. El león yacía tumbado sobre una roca calentada por el sol, con la melena brillando como el fuego al amanecer. Abrió los ojos ámbar y fijó la mirada en los cazadores. No huyó ni atacó. Se levantó lentamente, estirando su enorme cuerpo, y se enfrentó a ellos. Su calma inquietó a los hombres. Los depredadores debían cargar o huir, no esperar con un desafío tan firme. «Ahora», siseó el cazador con la cara llena de cicatrices, levantando su lanza. Pero antes de que el arma pudiera volar, un grito atravesó el aire. «¡Alto!». Todas las cabezas se volvieron. La madre estaba de pie al borde del claro, con su hijo en brazos. Su mantón se hinchaba con la brisa, y su rostro estaba manchado de polvo y lágrimas. «No podéis matarlo», gritó. «Él salvó la vida de mi hijo. No es una amenaza». Los cazadores dudaron, con la ira y la confusión luchando en sus ojos. «Mujer, este no es lugar para ti», gruñó el hombre con la cara llena de cicatrices. «Llévate al niño, haremos lo que hay que hacer». Pero entonces el niño se movió, se zafó de los brazos de su madre y se deslizó al suelo. Sus piernas aún estaban débiles y se arrastraban torpemente por la tierra, pero avanzó con determinación hacia el león. Los cazadores soltaron gritos ahogados. «¡Detenedlo!», gritó uno. «Lo hará pedazos». Sin embargo, el niño siguió avanzando a gatas, con las manitas apoyadas en la tierra y la mirada fija en la bestia dorada. El león movió las orejas y ladeó ligeramente la cabeza. Emitió un sonido grave y gutural, no un rugido, sino un gruñido similar a un ronroneo, el mismo que había calmado al niño durante toda la noche. El niño llegó hasta el león y agarró su espesa melena con sus diminutos dedos. Miró a los cazadores y dijo con voz débil pero firme: «No le hagáis daño. Es mi amigo». El silencio cayó como una losa. Los cazadores se quedaron paralizados, con las armas bajadas, su certeza desmoronándose. Nadie podía negar lo que veían: el rey de los animales dejándose tocar por un niño indefenso, sin ofrecer resistencia ni violencia. Entonces apareció la anciana, apoyada en su bastón, con el cabello plateado brillando al sol. Había seguido los pasos de la madre, atraída por el peso del destino. Su voz tenía autoridad. «¿Veis? Incluso un niño entiende lo que vosotros no entendéis. El león tenía todas las oportunidades para matar, pero eligió la misericordia. ¿Y aún así queréis pagar la bondad con sangre?». La mano del cazador, con la cara marcada por cicatrices, temblaba alrededor de su lanza. Sus ojos se movían rápidamente entre el león, el niño y los aldeanos, que habían seguido a distancia, atraídos por el alboroto. El peso de sus miradas lo oprimía. Lentamente, a regañadientes, bajó el arma. El león permaneció inmóvil, majestuoso y sin miedo, con el niño pegado a su costado. Por un momento, la frontera entre el hombre y la bestia se disolvió, sustituida por algo más antiguo, más puro: el reconocimiento de una vida compartida, una fragilidad compartida. Finalmente, la anciana volvió a hablar en un tono más suave. «Esto no es solo un animal, es un recordatorio. Si incluso un león puede elegir la compasión, nosotros también podemos». Uno a uno, los cazadores bajaron sus lanzas. Algunos se dieron la vuelta avergonzados, otros con admiración. El hombre, con la cara llena de cicatrices, escupió al suelo, pero no dijo nada más. Ese momento había quebrado su determinación. El león rugió por última vez y empujó suavemente al niño antes de retroceder hacia la hierba alta. No corrió ni miró atrás, simplemente desapareció en la naturaleza, dejando tras de sí un silencio tan profundo que parecía que la propia tierra estaba escuchando. La madre del niño lo cogió en brazos, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Los aldeanos que se habían reunido inclinaron la cabeza, no por miedo, sino por respeto. Ese día, la historia del niño y el león se extendió más allá de lo que nadie hubiera imaginado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de lo que sucede cuando la misericordia
echa raíces en los lugares más inesperados, cuando incluso las criaturas más feroces eligen proteger en lugar de destruir. Y aunque el león se había ido, su presencia permanecía grabada en la memoria de todos los testigos. Les había dejado una elección: vivir con miedo o vivir con admiración. El regreso al pueblo fue diferente a todos los demás. En lugar de triunfo o dolor, la gente llevaba consigo un silencio cargado de admiración. La madre abrazaba a su hijo con fuerza, susurrando oraciones de agradecimiento, mientras los cazadores lo seguían con las armas bajadas y el rostro nublado por la duda. Los aldeanos se reunieron a las puertas, esperando una tragedia o una victoria. Lo que vieron les dejó sin palabras. Un niño vivo, ileso, con polvo en la cara y una historia ardiendo en sus ojos. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Era cierto? ¿Le tocó el león? ¿Mató a otro para salvar al niño? ¿Cómo sobrevivió? El niño, débil pero insistente, se aferró a la mano de su madre y habló con los labios agrietados. Él me ayudó, se quedó conmigo. No es malo, es mi amigo. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se persignaron, invocando a los espíritus, mientras otros murmuraban que el niño debía de estar delirando. Sin embargo, los cazadores, sombríos y conmocionados, confirmaron lo imposible. Lo vimos con nuestros propios ojos, admitió uno a regañadientes. El león no le hizo daño. Se tumbó a su lado, como si estuviera protegiendo su vida. La anciana de cabello plateado levantó su bastón y se dirigió al pueblo. Que se sepa, pues, el niño está vivo no por nuestra fuerza, sino por la misericordia del león. Debemos decidir cómo afrontar esta verdad. ¿Lo haremos con miedo o con reverencia? Esa noche, la aldea quedó dividida. Alrededor de las hogueras, las voces se enfrentaban. Algunos argumentaban que había que cazar al león de inmediato, antes de que se le agotara la paciencia. Hoy ha mostrado misericordia, decían, pero mañana volverá a dominarlo el hambre. Su miedo era palpable, agudizado por años de pérdidas a manos de los depredadores. Pero otros, especialmente las mujeres y los ancianos, opinaban de otra manera. Si hubiera querido hacerle daño, el niño no estaría aquí. No podemos traicionar la misericordia con sangre. Atacar ahora sería una maldición para nosotros. El debate se prolongó hasta bien entrada la noche. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos mientras se contaba la historia con una docena de variaciones, cada una de las cuales magnificaba el milagro. La pequeña mano del niño sobre la melena del león, el gruñido grave de la bestia que sonaba como una nana, los cazadores bajando sus armas ante una fuerza que no podían explicar. Por la mañana, la historia ya había cambiado de forma. Los aldeanos no susurraban sobre un león, sino sobre el león, un guardián, un rey espiritual de pelaje dorado. Algunos lo llamaban el protector, otros se referían a él como el guardián de la misericordia. Para el niño no había ningún título, solo un recuerdo grabado en su corazón. Cuando le preguntaban, él respondía simplemente, «Mi amigo». El cazador, con la cara llena de cicatrices, aún amargado, se burló de tal reverencia. «Sois todos unos necios», gritó en la reunión matutina. «Es el hambre lo que vuelve extrañas a las bestias. Hoy confiáis en un león, y mañana lloraréis a vuestros hijos. No os dejéis cegar por un capricho del azar». Pero incluso sus palabras sonaban huecas. Demasiados habían visto la verdad con sus propios ojos. Demasiados habían sentido el peso de algo extraordinario. Entonces, la madre se levantó con voz feroz. «Si no fuera por el león, mi hijo estaría muerto. No permitiré que su salvador sea tachado de maldición. Llamadle bestia si queréis, pero en mi corazón es una bendición». El anciano asintió con la cabeza. «Nuestra elección es clara. Podemos aferrarnos al miedo o podemos dar un paso hacia una nueva forma de ver las cosas. Este león nos ha mostrado algo poco común, que incluso en la naturaleza hay lugar para la compasión. Si lo matamos, también matamos esa lección». Desde ese día, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. El guardián león
se convirtió en un símbolo, y su historia se contaba a viajeros y vecinos por igual. Algunos se burlaban, otros se maravillaban, pero nadie podía negar la transformación que había traído consigo. Los niños dejaron de temblar ante los rugidos lejanos y, en su lugar, susurraban historias de protección. Las madres enseñaban a sus pequeños que la misericordia podía venir de los lugares más inesperados. Los cazadores, divididos entre ellos, se volvieron más callados. Algunos seguían afilando sus armas en secreto, reacios a abandonar sus viejos instintos. Pero cada vez más dudaban cuando surgía la conversación de otra cacería. La imagen del niño apretado contra la melena dorada del león los perseguía, despertando dudas que no podían expresar. Semanas más tarde, un grupo de comerciantes que pasaba por la región oyó la historia y la llevó a otros pueblos. Pronto llegaron forasteros, curiosos por ver el lugar donde un niño y un león habían compartido una noche de milagros. El pueblo, antes pequeño y corriente, pasó a ser conocido como el hogar del león guardián. El niño se hacía más fuerte cada día, con las piernas aún frágiles, pero con el espíritu intacto. Cuando jugaba con otros niños, estos le preguntaban una y otra vez, ¿cómo fue? ¿Tuviste miedo? ¿Rugió? Él siempre respondía lo mismo. No tenía miedo cuando él estaba allí. Me hacía sentir seguro. Esas palabras calaron hondo en los corazones de los aldeanos. Se dieron cuenta de que el niño, que antes estaba indefenso, se había convertido en su mayor maestro. A través de su inocencia, les había demostrado que el miedo no tenía por qué dominarlos. Y así la historia se convirtió en algo más que un recuerdo. Se convirtió en una lección, tejida en cada oración, cada canción, cada reunión a la luz del fuego. El león les había dado más que misericordia. Les había dado una nueva forma de verse a sí mismos, no como gobernantes de la tierra, sino como parte de ella, unidos por el mismo frágil hilo de la vida. Aún así, bajo la reverencia y la esperanza, la tensión persistía, porque, aunque el león había desaparecido entre la hierba alta, nadie sabía si volvería. Cada rugido que resonaba en el horizonte despertaba tanto asombro como inquietud. Los aldeanos habían decidido honrarlo, pero no todos los corazones estaban libres de miedo. Y en algún lugar, más allá del alcance de la vista humana, el león vagaba en silencio, vigilante, llevando en su memoria el contacto de la mano de un niño y el extraño vínculo tácito que los había cambiado a ambos para siempre. Las semanas de paz duraron poco. La noticia del león guardián llegó más lejos de lo que nadie en el pueblo esperaba. Los comerciantes la llevaron a los asentamientos vecinos, que a su vez la contaron a otros. La historia creció, adornada con cada nueva versión. Algunos decían que el león había hablado con el niño, otros que lo había llevado en sus fauces como a un cachorro. Pero no todos los que oyeron la historia lo hicieron con reverencia. Una mañana, nubes de polvo se levantaron en el horizonte. Llegó un grupo de hombres a caballo, con los rifles al hombro y la ropa remendada por el largo viaje. Eran desconocidos, cazadores extranjeros atraídos por la codicia y la curiosidad. Los aldeanos se reunieron mientras los hombres desmontaban, y su líder se adelantaba con una sonrisa torcida. Hemos oído que tenéis un león diferente a todos los demás, un león que perdona a los niños, un león que actúa como un hombre. Hemos venido a verlo con nuestros propios ojos, y si las historias son ciertas, nos dará más oro que 100 bestias comunes. El miedo se extendió entre la multitud. Las madres abrazaron a sus hijos, los ancianos bajaron la mirada, y los cazadores de la aldea buscaron sus lanzas. El aldeano, con la cara llena de cicatrices, que nunca había confiado en el león, murmuró con tono sombrío: quizás este sea el precio de la misericordia. Deberíamos dejar que se lo lleven antes de que la bestia se vuelva contra nosotros. Pero la madre del niño dio un paso al frente con voz feroz. No, ese león salvó a mi hijo. No permitiré que lo maten por diversión o por oro. La anciana de cabello plateado levantó su bastón. No es un trofeo para los forasteros, es parte de esta tierra, parte de nosotros.
Los cazadores se rieron. Os habéis vuelto blandos, contando cuentos de hadas sobre bestias. Los leones son asesinos. Tenéis suerte de que éste no se haya vuelto contra vosotros todavía, pero lo encontraremos. Y cuando lo hagamos, su piel colgará en un palacio lejos de aquí. Esa noche, el pueblo estaba inquieto. Las hogueras ardían lentamente y se oían voces susurrantes llenas de miedo. Algunos argumentaban que debían ayudar a los forasteros, que era mejor deshacerse del león ahora, antes de que llegaran problemas peores. Otros juraban protegerlo a cualquier precio, recordando las palabras del niño y el milagro que habían presenciado. Adam, el niño pequeño, estaba sentado en silencio junto al fuego, escuchando. Sus frágiles piernas se acurrucaban debajo de él y sus ojos estaban fijos en las llamas. Finalmente, habló, con voz débil pero firme. Si dejáis que lo maten, también me matáis a mí. Es mi amigo, me dio la vida, no dejéis que se la quiten. Sus palabras silenciaron a la multitud. Durante un instante, el crepitar del fuego fue el único sonido. Entonces, el anciano asintió. El niño tiene razón. Este león ya no es solo una bestia. Es nuestro vínculo con la misericordia misma. Si lo traicionamos, nos traicionamos a nosotros mismos. Los aldeanos acordaron actuar. Al amanecer, se enfrentarían a los cazadores. La mañana amaneció brillante y nítida. Los cazadores prepararon sus rifles y partieron hacia la hierba alta, donde se había visto por última vez al león. Pero cuando llegaron al borde de la sabana, se encontraron con los aldeanos esperándolos, bloqueándoles el paso. Hombres y mujeres estaban hombro, con lanzas en la mano, y los niños aferrados a las faldas de sus madres. La anciana se situó al frente, con su bastón firmemente plantado en el suelo. «Esta tierra es nuestra», dijo. «Este león está bajo nuestra protección. No pasaréis». Los cazadores se burlaron. «¿Y si lo hacemos? ¿Lucharéis contra nosotros con palos y huesos viejos?» Levantaron sus rifles en señal de saludo burlón. Entonces, el aldeano con la cara llena de cicatrices dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. Su voz era áspera, conflictiva. Nunca confié en ese león, pero vi cómo perdonaba la vida al niño, y no me quedaré de brazos cruzados mientras unos forasteros derraman sangre en nuestra tierra. Si tengo que elegir entre el miedo y el honor, elijo el honor. Agarró su lanza y se colocó junto a la anciana. El enfrentamiento era tenso. Los dedos de los cazadores rozaban los gatillos, los nudillos de los aldeanos se tensaban alrededor de sus armas. El aire vibraba con el calor y la ira. Entonces, un sonido rompió el silencio. Un rugido profundo, resonante e inconfundible, se extendió por la sabana. Todas las cabezas se volvieron. De entre la hierba alta emergió el propio león, con la melena resplandeciendo a la luz del sol y los ojos ardientes de feroz inteligencia. No cargó, no se acobardó, simplemente se quedó allí, como un muro viviente de poder dorado, con la mirada fija en los intrusos. Los cazadores vacilaron, incluso los hombres más endurecidos que se habían enfrentado a depredadores antes, sintieron un escalofrío. Había algo en ese león, algo que los inquietaba hasta lo más profundo. Uno murmuró, «No es natural». Otro bajó el rifle, con su bravuconería sacudida. El niño, apoyado en la mano de su madre, dio un paso adelante. «¿Veis?», dijo en voz baja. «No ha venido a matar, ha venido a recordarnos algo». La anciana levantó su bastón en alto. «Habéis venido en busca de una bestia, pero lo que tenéis ante vosotros es mucho más que eso. Es el guardián de esta tierra, y no le haréis daño». Los cazadores intercambiaron miradas. Su líder maldijo entre dientes y escupió al suelo, «Quédate con tu maldito león, no vale la pena morir por él». Dicho esto, dio media vuelta a su caballo y se alejó, seguido a regañadientes por los demás. Cuando el polvo de su partida se posó, el león soltó un último rugido atronador antes de desaparecer entre la hierba. Los aldeanos exhalaron al unísono, invadidos por el alivio y el orgullo. Esa noche, la historia se hizo aún más grande. El león ya no era solo el protector de un niño,
Había defendido a todo el pueblo sin levantar una pata. Para algunos, era un espíritu. Para otros, un rey. Pero para todos, era la prueba de que la misericordia podía ser más fuerte que el miedo y la dignidad más fuerte que la violencia. Pasaron semanas tras el enfrentamiento con los cazadores extranjeros, pero el peso de aquel momento nunca se desvaneció. Los aldeanos hablaban de ello en voz baja alrededor de las hogueras y cada vez que se contaba, la reverencia aumentaba. El león no había luchado, pero su sola presencia había hecho huir a hombres armados. Para muchos, era prueba suficiente. Era más que carne y hueso. Era un guardián. Los niños comenzaron a jugar al león y el niño, persiguiéndose por el polvo, uno fingiendo gatear y otro fingiendo rugir, aunque nunca con intención amenazante, solo protectora. Las madres utilizaban la historia como lección para enseñar a sus pequeños que la fuerza sin misericordia era peligrosa, pero que la misericordia con fuerza podía cambiar el mundo. Se construyó un santuario cerca de la orilla del río, donde se había encontrado al niño por primera vez. Era sencillo, un círculo de piedras con un león tallado en madera en el centro, pero cada día los aldeanos dejaban ofrendas de fruta, leche o flores. No rezaban a la bestia en sí, sino a la idea que había llegado a encarnar: la protección, la compasión, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, bajo la reverencia, aún persistía la inquietud. Los cazadores que se habían marchado podrían volver, esta vez en mayor número. Y aunque el león había mostrado misericordia, seguía siendo una criatura de la sabana. ¿Y si el hambre lo acercaba demasiado? ¿Y si otro niño se alejaba demasiado? El miedo, aunque ahora más tranquilo, no se había silenciado por completo. El hombre con la cara marcada era quien más luchaba contra él. Por la noche, afilaba su lanza, susurrando para sí mismo que un hombre que olvida la precaución ya está muerto. Pero durante el día, se quedaba junto al santuario con los demás, con los labios apretados, incapaz de negar la verdad que había visto. Vivía en la tensión entre dos mundos, el viejo miedo y la nueva fe. El niño se hacía más fuerte cada día que pasaba. Sus piernas, antes frágiles, empezaban a sostenerlo de nuevo. Cojeaba, pero caminaba y a veces incluso corría. Y siempre, sus ojos reflejaban una extraña sabiduría superior a su edad. Cuando la gente le preguntaba qué recordaba, él sonreía suavemente y decía: «El león me observaba como un padre. Me hacía sentir seguro. Fue este niño, pequeño, lleno de cicatrices pero sin doblegar, quien se convirtió en el símbolo viviente de la nueva identidad de la aldea». Los viajeros que llegaban pedían verlo, escuchar su historia de primera mano. Hablaba con sencillez, sin exagerar, sin alardear. Su tranquila honestidad conmovía incluso a los más escépticos. Entonces llegó la noche que lo puso todo a prueba. Era el final de la estación seca, cuando las presas escaseaban y los depredadores se volvían audaces. La luna estaba alta cuando se oyeron los primeros gritos: cabras balando aterrorizadas, aldeanos gritando en pánico. Una manada de hienas había irrumpido en los corrales exteriores, con los ojos brillantes y sus risas estridentes en la noche. Los hombres corrieron con antorchas y lanzas, pero las hienas eran muchas. Entraban y salían rápidamente, atacando con sus mandíbulas antes de retirarse a las sombras. Un aldeano cayó, manchando el polvo de sangre. El miedo se apoderó de la multitud. En medio del caos, el niño salió tambaleando, atraído por los gritos. Su madre le gritaba que regresara, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una hiena se separó de la manada y se abalanzó directamente sobre el niño. El tiempo pareció detenerse. Entonces, un rugido rasgó la noche. El sonido fue tan profundo, tan poderoso, que sacudió la tierra bajo sus pies. De la oscuridad emergió el león, con la melena resplandeciente a la luz del fuego y los ojos ardientes como brasas. Se lanzó contra la hiena que cargaba contra él con una velocidad aterradora. El polvo estalló, los dientes brillaron y en cuestión de segundos la hiena yacía destrozada en el suelo. La manada vaciló, gimiendo de miedo. El león rugió de nuevo, rodeando al niño,
con su cuerpo como un escudo viviente. Los aldeanos, envalentonados, se lanzaron hacia adelante con lanzas y antorchas, haciendo que las hienas restantes se retiraran en la noche. Cuando cayó el silencio, todas las miradas se volvieron hacia el león. Estaba de pie junto al niño, con los músculos tensos y el pecho agitado. Lentamente, giró la cabeza y se encontró con la mirada de los aldeanos. No había sed de sangre en sus ojos, solo autoridad, solo la autoridad bruta de un rey. El niño, temblando, extendió la mano y volvió a tocarle la melena. El león bajó la cabeza, rozando al niño antes de retroceder. Con un último rugido, se dio la vuelta y desapareció entre la hierba alta, con el eco de su rugido aún resonando en el aire nocturno. Los aldeanos estallaron en gritos, no de miedo, sino de reverencia. El hombre de la cara marcada dejó caer la lanza y cayó de rodillas. «Es cierto», susurró, «no es una bestia, es nuestro guardián». Desde aquella noche no hubo más divisiones. El miedo dio paso por completo a la fe. El león no solo había perdonado la vida a un niño, sino que había salvado a todo un pueblo. Su leyenda quedó sellada no como un depredador, sino como un protector. El santuario creció y los viajeros acudían desde tierras lejanas para escuchar la historia del león guardián que había elegido la misericordia en lugar del hambre, que había defendido a los indefensos del caos de la naturaleza salvaje. Pero para los aldeanos no era solo un cuento. Era su verdad, escrita con sangre, polvo y rugidos. Habían visto con sus propios ojos que, a veces, incluso las criaturas más feroces podían mostrar un corazón más fuerte que cualquier arma. Y en los ojos del niño, brillantes de gratitud, inocencia y algo más grande, vivía el eterno recordatorio. La misericordia, una vez concedida, se propaga para siempre. La historia del rugido del león contra las hienas se extendió como el fuego llevado por el viento. Al amanecer, los aldeanos ya se contaban la noche unos a otros, con voces tembloras de asombro. Se colocó sobre el niño como si fuera su propio cachorro, decían algunos. Su rugido ahuyentó la oscuridad, decían otros. Al mediodía, la historia había salido del pueblo, llevada por comerciantes y pastores que habían presenciado el milagro o lo habían oído de quienes lo habían presenciado. En cuestión de semanas, comenzaron a llegar forasteros. Primero, pequeños grupos de viajeros, curiosos, con los ojos muy abiertos, ansiosos por escuchar la historia de boca del propio niño. Se reunían a su alrededor en el santuario, escuchando sus palabras sencillas y sin adornos. Hablaba en voz baja, sin añadir ningún detalle que no fuera cierto. Cómo el león se había tumbado a su lado, cómo no había sentido miedo, cómo la gran bestia lo había salvado no una, sino 2 veces. Su honestidad les conmovió más que cualquier floritura. Luego llegaron los jefes de las tierras vecinas, montados a caballo con sus séquitos. Trajeron regalos, cereales, telas, estatuas talladas, a cambio de la oportunidad de sentarse a la orilla del río y escuchar la historia. Algunos se mostraron escépticos al principio, burlándose de la idea de que un león pudiera elegir la compasión. Pero cuando vieron al niño, cuando lo miraron a los ojos y escucharon su voz temblorosa pero firme, su escepticismo se desvaneció. Se marcharon transformados, llevándose la historia a casa con reverencia. No todos los que acudieron eran reverentes. Entre los visitantes había cazadores y oportunistas, hombres que olían el beneficio que podía reportar la piel de semejante bestia. Susurraban en los rincones, preguntando dónde merodeaba el león y ofreciendo plata a cualquiera que estuviera dispuesto a delatar su paradero. Pero los aldeanos se mantuvieron unidos. Incluso el hombre de la cara marcada, que antes era el más escéptico, los silenció con una mirada. «No es una presa», gruñó. «Es nuestro guardián. Si lo tocas, responderás ante todos nosotros». Con el tiempo, el santuario junto a la orilla del río creció. Lo que había comenzado como un círculo de piedras se convirtió en un gran lugar de reunión, decorado con tallas y ofrendas de tierras lejanas. Los viajeros encendían velas allí, rezaban por protección y dejaban recuerdos de sus familias.
Algunos venían a pedir un viaje seguro, otros curación y otros el valor para enfrentarse a sus propios miedos. Los aldeanos lo cuidaban con orgullo, sin olvidar nunca que todo había comenzado una noche, con un solo acto de misericordia. El niño se convirtió en un símbolo. Aunque sus piernas seguían débiles, se movía con dignidad y tranquilidad. Dondequiera que iba, los niños corrían hacia él, ansiosos por tocar la mano que una vez había descansado sobre la melena de un león. Los adultos le escuchaban cuando hablaba, porque sus palabras tenían el peso de la inocencia y la verdad. Nunca se consideró elegido, nunca afirmó que el león le hubiera hablado, solo decía, «Era mi amigo, me protegió». Esa humildad lo hacía aún más poderoso a los ojos de quienes venían a escucharlo. Con el paso de los meses, la historia se extendió aún más. Se cantaban canciones en aldeas lejanas, se contaban historias a la luz del fuego a niños que nunca habían visto la sabana. Los artistas tallaban imágenes de un león y un niño juntos, símbolos de protección y confianza. Algunos comenzaron a llamar al león el espíritu de la misericordia, otros el rey guardián. Sin embargo, con el crecimiento de la leyenda llegó una carga. Los líderes de regiones lejanas enviaron emisarios a la aldea, instándoles a revelar dónde vagaba el león. Algunos afirmaban que querían honrarlo, construir santuarios en su nombre. Otros insinuaban motivos más oscuros, ocultando su ansia de poder tras palabras corteses. El anciano de cabello plateado los recibió a todos con calma y determinación. «El león no nos pertenece», les dijo. «Es parte de la tierra, parte de la naturaleza. Su don era la misericordia, no el cautiverio. Hónrenlo recordándolo, no poseyéndolo». Esta postura desconcertó a algunos y enfureció a otros. Un jefe visitante exigió, «¿De qué sirve un guardián si no se le puede llamar, si no se le puede mostrar a todos?» El anciano sonrió con tristeza. «El bien está en la historia. Y la historia es suficiente». De vuelta en la aldea, la gente continuó con su vida, pero con un nuevo sentido de identidad. Ya no eran solo agricultores y pastores, eran los guardianes de la memoria del león, los guardianes de la lección que él les había enseñado. Los niños crecieron sabiendo que la misericordia podía ser más fuerte que el miedo. Los adultos se comportaban con un orgullo tranquilo, sabiendo que su aldea estaba ligada a algo más grande que ellos mismos. Y siempre, de vez en cuando, el león aparecía. Al amanecer, su rugido resonaba en la sabana, provocando escalofríos, pero también conmovía los corazones con asombro. A veces se le veía cerca del río, observando en silencio antes de desaparecer entre la hierba. Una vez pasó tan cerca de los campos del pueblo que las madres agarraron a sus hijos asustadas, pero él no se desvió ni se detuvo. No era suyo para mandar, solo suyo para recordar. El niño, ahora más fuerte aunque todavía cojeando, lo esperaba al atardecer. Cuando veía la melena dorada en la distancia, sonreía suavemente. «No nos ha olvidado», susurraba. Y en esas palabras, los aldeanos encontraban consuelo. El león guardián seguía cerca, seguía vigilando, seguía unido a ellos de una manera que iba más allá de la razón. Así se extendió la leyenda, no solo como una historia de supervivencia, sino como una parábola, que la misericordia concedida a los más débiles podía extenderse, uniendo a comunidades enteras, incluso a desconocidos, en reverencia y cambio. El león se había convertido en algo más que un animal. Era un símbolo de valentía, compasión y la frágil y hermosa posibilidad de la paz. Pero el mundo más allá de la aldea no siempre era tan amable. Y llegaría el día en que su fe en el león guardián se pondría a prueba una vez más, cuando los forasteros regresaran no con rifles, sino con algo aún más peligroso, la incredulidad convertida en poder. La leyenda del león guardián había viajado lejos, llegando incluso a los salones de gobernadores y funcionarios de ciudades lejanas. Para algunos, era una inspiradora historia de armonía entre el hombre y la bestia. Para otros, era una vergüenza, una vieja superstición disfrazada de verdad. A los hombres poderosos, sentados lejos de la sabana,
No les gustaban las historias que socavaban su autoridad. Una mañana de la estación seca, una caravana de soldados y funcionarios llegó a la aldea. Sus uniformes brillaban, sus botas levantaban nubes de polvo y sus estandartes proclamaban el peso del gobierno que los respaldaba. Los aldeanos se reunieron nerviosos, intuyendo que esta visita traía consigo algo más que curiosidad. El líder, un gobernador de rostro severo y mirada penetrante, desmontó de su caballo y observó la aldea con desdén. «Así que», dijo en voz alta, «este es el lugar del león milagroso. He oído canciones en su honor y historias que se cuentan por todo el país. Pero yo digo que son tonterías. Los leones son bestias, matan, no muestran piedad». La anciana de cabello plateado dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. «Puede creer lo que quiera, pero nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. El niño vive porque el león decidió no matarlo». El gobernador se rió con frialdad. «Una coincidencia. Quizás la bestia ya estaba llena. Quizás el niño era demasiado débil como para molestarse en matarlo. Y ahora construís un santuario, reunís ofrendas y difundís estas tonterías como la pólvora. Esto tiene que acabar». El gobierno no tolera supersticiones que debilitan la mente de la gente. Se oyeron murmullos de ira entre los aldeanos, pero el miedo les impidió dar un paso adelante. Los soldados empuñaron sus rifles y los observaron atentamente. La madre del niño, agarrando a su hijo de la mano, gritó: «Mi hijo vive gracias a ese león. No pueden borrar lo que pasó, no pueden ordenarnos que lo olvidemos». El gobernador entrecerró los ojos. «Si la historia es cierta, demuéstrenlo. Llama a ese león guardián al que adoran, que se presente ante nosotros. Si no, admitan que mienten y desmantelen el santuario». Se hizo un silencio sepulcral. Los aldeanos se miraron unos a otros, con el corazón latiéndoles con fuerza. Sabían que lo que habían visto era cierto, pero no podían llamar al león. Él iba y venía a su antojo, sin estar sujeto a ningún hombre, ningún poder, ninguna orden. El aldeano, con la cara marcada por cicatrices, que antes era escéptico y ahora era un defensor del león, apretó los puños. «Pides pruebas como si la naturaleza te respondiera. El león no es un soldado al que puedas dar órdenes. No es un títere, es un rey. Aparece cuando quiere». El gobernador sonrió con aire burlón. «Qué conveniente. Entonces lo encontraremos nosotros mismos, y cuando lo matemos, la tierra recordará que aquí mandan los hombres, no las bestias». Los soldados se dispusieron en abanico, preparándose para marchar hacia la sabana. El miedo se apoderó de los aldeanos. El santuario, la historia, la fe que habían construido, todo pendía de un hilo. Entonces, una pequeña voz rompió la tensión. «Yo se lo mostraré», dijo el niño. Todas las miradas se volvieron hacia él. Dio un paso adelante, todavía cojeando, pero con una determinación que parecía muy superior a su edad. Su madre intentó tirarlo hacia atrás, pero él negó con la cabeza. «El león vino a mí cuando estaba solo, vino a mí cuando estaba débil. Si vuelve, será a mí, no a los hombres que traen rifles». El gobernador resopló. «Muy bien, dejad que el niño juegue a ser profeta. Cuando no pase nada, vuestras mentiras se derrumbarán». Los aldeanos formaron un círculo mientras el niño caminaba lentamente hacia la orilla del río. Su pequeña figura parecía frágil frente a la inmensidad de la sabana. Se detuvo donde antes había gateado, con los ojos fijos en la hierba alta. El silencio era sofocante. Los soldados murmuraban, los aldeanos rezaban en voz baja, el gobernador golpeaba impaciente con la bota. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Nada se movía. El gobernador sonrió con aire burlón y levantó la mano para indicar a sus soldados que avanzaran. «Basta». Se acabó la farsa. Pero entonces la tierra tembló. Un rugido rasgó el aire, profundo y resonante, sacudiendo hasta los huesos de todos los oyentes. Las cabezas se volvieron hacia el horizonte. De entre la hierba alta emergió el león, con la melena resplandeciendo al sol y los músculos ondulando con fuerza. Caminaba con el paso pausado de un rey, con sus ojos ámbar fijos en el niño. Los aldeanos dejaron escapar un grito ahogado. Los soldados se pusieron rígidos,
con los rifles a medio levantar, y su bravuconería se desvaneció. La sonrisa del gobernador se desvaneció. El niño sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, cojeó hacia adelante y el león bajó su enorme cabeza hasta que sus frentes casi se tocaron. La multitud contuvo el aliento mientras el niño susurraba: «Gracias por venir, amigo mío». El león rugió suavemente y luego volvió la mirada hacia los soldados y el gobernador. Sus ojos ardían con tal intensidad que incluso los más valientes entre ellos vacilaron. Nadie levantó el rifle, nadie dio ninguna orden. El león no atacó, pero su mera presencia era una declaración. No era una bestia que se pudiera cazar, ni un espíritu que se pudiera burlar. El gobernador, pálido y tembloroso, recuperó por fin la voz. Esto no prueba nada, solo es instinto, solo es casualidad. Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para él mismo. Sus hombres lo miraban con incertidumbre. Su fe en su autoridad se había tambaleado. La anciana levantó su bastón en alto. «Vinisteis buscando pruebas, y la tierra os las ha dado. El león ha elegido una vez más, no la violencia, sino la misericordia. ¿Seguiréis llamándolo superstición cuando la verdad está ante vuestros ojos?» El gobernador no dijo nada. Se dio media vuelta bruscamente y gritó órdenes a sus hombres para que se retiraran. El orgullo no le permitía admitir la derrota, pero el miedo no le permitía quedarse. Cuando los soldados desaparecieron en una nube de polvo, el león volvió a adentrarse en la hierba alta y su melena dorada se desvaneció como fuego devorado por el horizonte. Los aldeanos estallaron en vítores y lágrimas y se reunieron alrededor del niño, levantándolo en hombros. «El guardián vive», gritaban. «Sigue caminando con nosotros». Y aunque el león se había ido, su presencia permanecía. Había acudido cuando lo llamaron, no por poder ni por fuerza, sino por la inocencia de la confianza de un niño. La partida del gobernador dejó tras de sí un silencio cargado de triunfo. Los aldeanos se habían mantenido firmes, el niño había hablado con valentía y el propio león había respondido a su fe. Durante los días siguientes, la gente repitió la escena junto a la orilla del río en susurros y gritos. El rugido que les hizo temblar los huesos, el momento en que los rifles vacilaron, la melena dorada resplandeciendo al sol. Lo que antes era una historia confinada a su pequeña comunidad se extendió ahora con una fuerza imparable. Los comerciantes llevaron la noticia del enfrentamiento a pueblos lejanos. Los bardos itinerantes la convirtieron en canciones, y los ancianos de las aldeas vecinas comenzaron a enviar a sus jóvenes para que aprendieran directamente del niño que había vivido el milagro. Ya no era solo un niño, para muchos era un puente, un recordatorio viviente de que lo salvaje y lo humano podían coexistir, no en dominación, sino en una frágil y valiente armonía. La gente llegaba en pequeñas caravanas, trayendo ofrendas al santuario, arrodillándose a la orilla del río donde había aparecido el león. Algunos traían regalos de comida, otros pintaban imágenes de leones en telas, y algunos simplemente venían con lágrimas en los ojos, susurrando sus oraciones de gratitud y esperanza. El santuario comenzó a transformarse. Donde antes había un círculo de piedras y una figura tallada, ahora se alzaba una estructura de madera y arcilla, pintada de colores vivos. Los niños imprimían sus manos en las paredes, las madres ataban hilos de tela como promesas de protección, y los hombres tallaban representaciones del león de pie junto al niño. Para la siguiente temporada, el santuario se había convertido en un refugio no solo para los aldeanos, sino para cualquiera que llevara la historia en su corazón. Y aún así, de vez en cuando, el león aparecía, nunca por orden, nunca en cautiverio, sino siempre en momentos de necesidad. Una vez, cuando un grupo de viajeros perdidos en la sabana se acercó demasiado a las hienas, un rugido rasgó la noche y ahuyentó a los carroñeros. En otra ocasión, cuando la sequía dejó a los aldeanos débiles y temerosos, se vio al león al amanecer bebiendo tranquilamente en el río, como para recordarles que, incluso en la escasez, la vida perduraba. Cada aparición se entretejía en la leyenda,
y cada ausencia no hacía más que profundizar el misterio. La gente comenzó a decir que el león era más que una criatura, que era el espíritu de la tierra misma, caminando con carne dorada. Los escépticos seguían murmurando, pero incluso ellos se detenían cuando el rugido resonaba en el horizonte, con el corazón inquieto por el asombro. El hombre de la cara marcada, que había sido el crítico más severo del león, se había convertido en uno de sus defensores más acérrimos. Patrullaba las afueras de la aldea, no para protegerla del león, sino para proteger al león de aquellos que pudieran hacerle daño. Estaba ciego, admitió una noche junto al fuego. Creía que el miedo era sabiduría, pero el león me enseñó que la misericordia es más fuerte que ambos. Mientras tanto, el niño creció y asumió su papel con elegancia. Todavía cojeaba al caminar, pero su espíritu era firme y sus palabras tenían peso. Nunca afirmó haber sido elegido, nunca exigió reverencia. Cuando la gente le preguntaba por qué el león le había perdonado la vida, se limitaba a encogerse de hombros. «Él me vio», respondía simplemente. Sabía que necesitaba ayuda. Esa humildad, esa negativa a hacerse más grande que la historia, hizo que la leyenda brillara aún más. Con el paso de los años, el pueblo cambió. Lo que antes se consideraba pequeño y vulnerable se convirtió en un lugar de peregrinación, un lugar donde nacían historias que se difundían por todo el mundo. Los forasteros no solo venían a maravillarse, sino también a aprender. Se marchaban con algo más que cuentos. Se marchaban con preguntas sobre sus propias vidas. ¿Cuántas veces se habían enfrentado a lo salvaje con miedo en lugar de con compasión? ¿Cuántas veces habían rechazado la misericordia cuando más se necesitaba? La anciana de cabello plateado, cuya fuerza se desvanecía con la edad, solía sentarse junto al santuario y observar a los visitantes. «¿Ves lo que ha pasado?», le dijo al niño una tarde. «El león nos dio más que protección. Nos dio una forma de recordarnos a nosotros mismos. Nos mostró que el vínculo más fuerte no es el miedo, sino la confianza». El niño asintió con la cabeza, con la mirada perdida en el horizonte, donde las altas hierbas se mecían con el viento. «Me pregunto si lo sabe», dijo en voz baja, «si sabe lo mucho que nos ha cambiado». El anciano sonrió. «Creo que lo sabe, y creo que confía en que lo llevaremos adelante». Y así, el león se convirtió en algo más que el guardián de un niño, más que el salvador de un pueblo. Se convirtió en un símbolo que se extendió por toda la tierra, un recordatorio de que incluso el poder más feroz podía ser templado por la misericordia, y que en el encuentro entre la debilidad y la fuerza residía la posibilidad de la transformación. Pero la naturaleza nunca está en calma, y la paz nunca es permanente. A medida que el niño crecía, también lo hacían los desafíos que los rodeaban. Los cazadores que una vez se habían retirado con maldiciones en los labios no olvidaron su humillación. Tampoco el gobernador, que se había marchado pálido de miedo, perdonó el golpe a su orgullo. Más allá de la aldea, se agitaban fuerzas que no veían al león como un guardián, sino como una amenaza a su control, una leyenda que hacía creer a la gente en algo más grande que el poder. Y mientras los aldeanos contaban y volvían a contar su historia, preparándose para la cosecha y las fiestas, aún no sabían que la mayor prueba aún estaba por llegar, porque las leyendas, por muy brillantes que sean, deben enfrentarse a las sombras que buscan extinguirlas, y cuando esa sombra llegara, el león volvería una vez más, no solo como protector de un niño, sino como el corazón de todo un pueblo. Las estaciones pasaron y el niño creció, aunque nunca perdió el cojeo. Se había convertido en un joven tranquilo pero firme, respetado más allá de su edad. Su historia había moldeado a todo un pueblo, y la leyenda del león guardián se había arraigado en toda la tierra. Pero no todos lo celebraban. En la ciudad, el gobernador alimentaba su humillación como una herida purulenta. La historia del león había socavado su autoridad. La gente hablaba más de misericordia que de ley, más de la justicia de la sabana que de sus decretos. Para él, el león no era un guardián, sino un símbolo de rebeldía. Y así regresó, no con un puñado de soldados, sino con un ejército,
Una mañana, la tierra tembló con el estruendo de cascos y botas. Docenas de hombres marchaban hacia la aldea, con los rifles relucientes y las banderas ondeando al viento. A la cabeza iba el gobernador, con el rostro endurecido y el orgullo más ardiente que nunca. Los aldeanos se reunieron con miedo. Las madres metieron a los niños en sus casas y los hombres empuñaron las lanzas, aunque sabían que la madera no podía resistir las balas. La anciana, ahora frágil, se apoyaba pesadamente en su bastón, con el cabello plateado brillando al sol. «Por fin ha llegado», susurró, «la sombra que siempre sigue a la luz». El muchacho, que ya no era un niño, pero aún no era un hombre, dio un paso adelante. Su cojera lo ralentizaba, pero su determinación era férrea. «Ya no podemos huir», dijo. «Si abandonamos al león ahora, nos abandonamos a nosotros mismos». El hombre con la cara llena de cicatrices, antes desgarrado por el miedo, se colocó a su lado. «No permitiré que traicionen su misericordia. Que vengan. Si caemos, caeremos con honor». La voz del gobernador retumbó mientras frenaba su caballo a las afueras del pueblo. «Campesinos, habéis vivido demasiado tiempo en un mundo de fantasía. Esto se acaba hoy. El león no es ningún guardián, ni ningún espíritu, es una bestia. Mostraré al mundo su cadáver y les recordaré quién gobierna esta tierra». Levantó el brazo. Los soldados se desplegaron, con los rifles preparados y las botas pisoteando el polvo. Los aldeanos, agarrando sus escasas armas, se colocaron hombro con hombro ante el santuario. Sabían que no podían ganar por la fuerza. Su única fuerza era la fe. Entonces se oyó el rugido. Rasgó el cielo como un trueno y retumbó por toda la tierra con la fuerza de un terremoto. Las aves se dispersaron, el ganado mugía, los niños jadeaban. De entre la hierba alta emergió el león, ahora más viejo, con la melena salpicada de gris, pero aún ardiendo con una majestuosidad que ninguna edad podía empañar. Avanzó sin prisa, cada paso sacudiendo los corazones de quienes se enfrentaban a él. Los soldados se quedaron paralizados. Les temblaban los dedos sobre los gatillos. El valor flaqueaba bajo el peso de su mirada. El gobernador gritó: «¡Disparad! ¡Matadlo!». Pero no se oyó ningún disparo. Algo en aquellos ojos dorados cautivaba a los hombres, algo que no susurraba miedo, sino verdad. El león se detuvo ante el santuario, erguido, como un muro viviente entre el ejército y los aldeanos. El joven cojeó hasta su lado y le puso una mano en la melena, como había hecho de niño. Su voz resonó firme y fuerte. «Vosotros lo llamáis bestia, lo llamáis amenaza, pero yo lo llamo mi amigo. Él eligió la misericordia cuando el hambre podría haberlo dominado. Eligió proteger en lugar de matar, y hoy vuelve a elegir. No lucha por sí mismo, lucha por todos nosotros, por la tierra que compartimos». Los aldeanos estallaron en gritos de aprobación. Sus voces se alzaron como una tormenta. «¡Guardián! ¡Guardián!», gritaban, pisoteando la tierra y levantando sus lanzas. Los soldados dudaron, divididos entre las órdenes y el temor. Algunos bajaron sus rifles, otros dieron un paso atrás. La furia del gobernador se encendió. Su orgullo se desmoronó. «Cobardes, ¿teméis más a una historia que al acero? Entonces lo haré yo mismo». Levantó su rifle, apuntando al pecho del león. Los aldeanos gritaron. El joven se lanzó hacia adelante. Pero el león rugió de nuevo, un sonido tan ensordecedor que hizo estallar el aire. El caballo del gobernador se encabritó aterrorizado, tirándolo al suelo. Su rifle cayó inútilmente al polvo. El león dio un paso adelante, sus enormes patas presionando la tierra a pocos metros del hombre caído. El gobernador retrocedió a toda prisa, con el rostro pálido y despojado de su orgullo. El león no atacó, no mató. Simplemente se quedó allí, con sus ojos ámbar fijos en el hombre que había venido a destruirlo. El silencio era insoportable. El gobernador temblaba, mirando a la bestia que le había perdonado la vida, y en ese momento todos comprendieron. El león no era un mito, ni una superstición. Era la misericordia encarnada, un recordatorio viviente de que el poder era mayor cuando se templaba con la compasión.
El joven ayudó al gobernador a ponerse en pie, con paso vacilante pero voz firme. «Lo ves ahora, has venido con armas y orgullo, pero el león te ha respondido con misericordia. Vuelve a tu ciudad. No les hables de tu poder, sino del suyo». El gobernador, abatido y tembloroso, no dijo nada. Montó en su caballo y huyó, y sus soldados se dispersaron avergonzados. Los aldeanos estallaron, no en violencia, sino en cantos. Rodearon al león, alzando sus voces en alabanza con los ojos llenos de lágrimas. El hombre con la cara marcada por cicatrices se arrodilló y colocó su lanza a los pies de la bestia. «No solo eres nuestro guardián, eres nuestro maestro». El león los miró a todos y luego volvió a la hierba alta. Con un último rugido sordo, desapareció una vez más en la sabana. La leyenda ya no era una historia, era la verdad, grabada en la memoria de todos los que la habían visto. Y cuando los aldeanos se reunieron en el santuario esa noche, sabían que sus vidas y las de las generaciones venideras estarían unidas para siempre al león que había elegido la misericordia una y otra vez. Esa noche, después de que el gobernador y sus hombres huyeran avergonzados, el pueblo no durmió. Las hogueras ardían con fuerza, los tambores resonaban en la noche y el aire vibraba con las voces que coreaban el nombre del león guardián. Lo que había comenzado como un relato susurrado de supervivencia quedó grabado en la memoria colectiva como el mayor milagro que el pueblo había visto jamás. El joven, que en otro tiempo había sido un niño que gateaba y se había enfrentado a la muerte en el polvo, se encontraba en el centro de todo. Su cojera le ralentizaba, pero su voz resonaba como un trueno mientras relataba la historia. Se interpuso entre nosotros y la muerte. Volvió a elegir la misericordia, aunque todas las razones le decían que matara. No es casualidad, no es superstición, es la verdad. Los aldeanos rugieron su aprobación, pisoteando el suelo, aplaudiendo y llamando al león no solo protector, sino el corazón de la sabana. Sin embargo, en medio de la celebración, también floreció una reverencia silenciosa. Las madres lloraban mientras abrazaban con más fuerza a sus hijos, recordando la noche en que llegaron las hienas y el león los salvó. Los ancianos contemplaban las estrellas, murmurando que los propios antepasados debían de haber enviado a la bestia. Incluso el hombre con la cara llena de cicatrices, endurecido por años de desconfianza, se arrodilló ante el altar y susurró: «Perdona mi ceguera, ahora lo veo». Al acercarse el amanecer, la anciana de cabello plateado, con las fuerzas decayendo pero el espíritu intacto, reunió a los aldeanos en la orilla del río, donde todo había comenzado. Su voz temblaba, pero aún tenía autoridad. «Esta noche hemos visto al poder inclinarse ante la misericordia, hemos visto rifles caer ante un rugido, hemos visto desaparecer el miedo porque un niño creyó. Este león no solo es nuestro guardián, es nuestro espejo. Nos muestra lo que podríamos ser si eligiéramos la compasión en lugar del orgullo». Se volvió hacia el joven. «Y tú, hijo de la misericordia, eres su testigo. Lleva esta historia contigo hasta tu último aliento. Que nos guíe no solo a nosotros, sino a todos los que vendrán después». El joven inclinó la cabeza con humildad. «Lo haré», susurró. En ese mismo instante, un sonido resonó en la sabana, un rugido largo y profundo que respondía a las palabras del anciano. Todas las cabezas se volvieron y allí estaba él. El león se erguía en la cresta sobre el río, bañado por el sol naciente. Su melena brillaba como el fuego y su silueta era enorme e inquebrantable. Los aldeanos se quedaron en silencio. El mundo entero contuvo la respiración. Los ojos del león recorrieron la multitud, deteniéndose en el joven. Por un instante, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El pasado, el presente y el futuro se fundieron en una sola mirada. Entonces, el león levantó la cabeza y rugió de nuevo. No era un rugido de guerra ni de hambre. Era una declaración, una bendición, una promesa llevada por el viento. «Estoy aquí, siempre estaré aquí». Los aldeanos lloraban desconsoladamente. Algunos se arrodillaron, otros levantaron los brazos al cielo.
Los ojos del joven brillaban con lágrimas, su corazón latía con fuerza por el peso del vínculo que había comenzado cuando era un niño indefenso en el polvo. El león caminaba lentamente por la cresta, con su enorme cuerpo recortado contra la luz de la mañana. Cada paso parecía dejar una huella no solo en la tierra, sino en las almas de todos los que lo observaban. Luego, con una última mirada atrás, se dio la vuelta y se adentró en la hierba alta, con la melena desapareciendo como una llama devorada por el viento. Nadie habló durante mucho tiempo. El silencio era sagrado, cargado de significado. Entonces, una a una, se alzaron las voces, no con miedo ni con dolor, sino con cantos. Un himno de gratitud, de fuerza y de misericordia se extendió por el aire de la mañana. Desde ese día, el león dejó de ser solo un guardián. Se convirtió en una leyenda, en un símbolo de algo más grande que la vida misma. Su rugido se convirtió en la voz de la tierra y su misericordia, en la ley del pueblo. El niño que una vez se arrastró por el polvo se convirtió en el guardián de la historia. Se la contó a los niños, a los viajeros, a los líderes que venían de lejos. No lo hizo para glorificarse a sí mismo, sino para recordarles a todos: el poder sin misericordia está vacío, la misericordia sin fuerza es frágil, pero juntos cambian el mundo. Años más tarde, cuando él mismo se convirtió en anciano, seguía cojeando hasta la orilla del río al atardecer, contemplando el horizonte. A veces juraba que lo oía, el rugido sordo que resonaba entre la hierba, y cada vez sonreía, porque el león guardián no había desaparecido. Vivía en cada niño que jugaba sin miedo, en cada madre que dormía sabiendo que la misericordia caminaba por las llanuras, en cada aldeano que elegía la compasión en lugar de la ira. Vivía en la historia que había traspasado las fronteras de un pueblo y se había extendido por todas las naciones, inspirando a todos los que la escuchaban. Y así, su relato no era una batalla ni una muerte, sino una verdad viva, que incluso las criaturas más feroces pueden elegir proteger en lugar de destruir, y que un solo acto de compasión puede extenderse hasta convertirse en eterno. En los años que siguieron, la historia del león guardián se convirtió en algo más que un cuento. Se convirtió en un legado. Los niños crecieron con ella, no como un mito, sino como una verdad transmitida de generación en generación. Los padres decían a sus hijos e hijas: recordad al león que perdonó al niño, que se enfrentó a los soldados, que rugió no para matar, sino para proteger. Y con cada nueva narración, la lección se hacía más clara. La fuerza encuentra su verdadero significado cuando se inclina hacia la misericordia. El santuario junto al río se convirtió en un gran monumento. Los viajeros grababan sus nombres en sus piedras y sus escalones se llenaban de ofrendas de todo tipo: telas tejidas, figuras talladas e incluso armas depositadas como símbolo de rendición a la paz. La que una vez fue una pequeña aldea se hizo famosa en todo el país, no por su riqueza o su poder, sino por la historia que albergaba. Peregrinos llegaban de tierras lejanas para escuchar la historia del niño, ahora convertido en hombre, cuya vida había sido moldeada por la compasión del león. Él nunca reclamó la gloria para sí mismo. Cuando le preguntaban por qué el león le había perdonado la vida, solo respondía: porque me vio, porque incluso una bestia salvaje comprendió que yo no era una presa, sino un niño necesitado. Su humildad desarmaba a los cínicos y ablandaba los corazones. Para él, la misericordia del león no era un milagro, sino una elección que cualquiera podía tomar. El hombre de la cara marcada, que antes era la voz de la duda, se convirtió en su aliado más cercano. Dedicó su vida a proteger el santuario, a dar la bienvenida a los visitantes y a asegurarse de que ningún extraño entrara en el terreno sagrado. Con el tiempo, incluso su propia historia fue recordada, la de un hombre que aprendió tarde que el miedo no es sabiduría, pero que, finalmente, decidió defender la compasión. La anciana de cabello plateado falleció una mañana de primavera con su bastón colocado en el santuario. Sus últimas palabras al joven fueron sencillas: lleva el rugido en tu corazón, deja que te guíe cuando yo ya no esté.
Y así lo hizo. Cada vez que el horizonte se encendía con la puesta de sol, escuchaba el débil eco de la voz de la leona y cada vez sentía su presencia en el silencio que seguía. Con el paso de los años, el león se dejaba ver cada vez menos. Algunos decían que había envejecido, que su melena estaba blanca por la edad. Otros juraban que su rugido aún resonaba por las llanuras por la noche, prueba de que no se había ido, sino que observaba desde más allá de la vista. Fuera cual fuera la verdad, su espíritu perduraba. Incluso cuando la melena dorada no aparecía en la cresta, la gente seguía sintiéndolo allí, en la quietud, en el viento, en el valor de elegir la bondad. A medida que el joven crecía, se convirtió en un narrador de historias, llevando el recuerdo a tierras lejanas. Cojeando, recorrió ciudades y pueblos. Cruzó montañas y ríos, siempre contando la misma verdad. Una vez, yo era débil y estaba solo. Un león debería haberme matado. En cambio, me protegió. Y cuando otros llegaron con armas y poder, también les mostró misericordia. Si incluso un león puede elegir la compasión, nosotros también podemos. Su voz conmovió a personas mucho más allá de su tierra natal, desencadenando movimientos de paz, reconciliación y respeto por la naturaleza. Una tarde, tras décadas, regresó a su aldea por última vez. El santuario se había convertido en un lugar de canto y oración. Los niños seguían jugando al peón y el niño, y sus risas resonaban por los campos. Los aldeanos lo recibieron como a un anciano, como el guardián de su mayor verdad. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, volvió a contar la historia junto al fuego. Su voz, aunque vieja y quebrada, aún conservaba la fuerza del rugido. Cuando terminó, se hizo el silencio. Entonces, un niño preguntó: «Abuelo, ¿crees que el león volverá alguna vez?». El anciano sonrió. Sus ojos se posaron en el horizonte, donde la hierba alta se mecía, plateada a la luz de la luna. «Nunca se fue», dijo en voz baja. «Cada vez que elegís la bondad cuando podríais elegir la ira, Él está ahí. Cada vez que protegéis en lugar de dañar, Él está ahí. El león vive ahora en nosotros». Y como si la propia tierra quisiera confirmar sus palabras, un profundo estruendo resonó en la noche. No era un rugido, ni un trueno, sino algo entre medias, un sonido que hizo que todos los corazones se aceleraran. La gente levantó la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas. El guardián seguía con ellos, en voz sino en carne y hueso. La leyenda era eterna. Si esta historia te ha emocionado, recuerda, la compasión nunca es en vano. Incluso el más pequeño acto de bondad puede tener un efecto dominó y cambiar más vidas de las que jamás imaginarás. Suscríbete a nuestro canal para escuchar más historias como esta, historias de valentía, misericordia y los increíbles lazos que nos unen. Comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza hoy y cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo has sido testigo de cómo la misericordia lo ha cambiado todo? Gracias por vernos. Y nunca lo olvides, la mayor fuerza no está en el poder, sino en la compasión.